Buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de ORH, Observatorio de Recursos Humanos para los amigos que en esta ocasión organizamos en colaboración con Endalia, con quien ya nos une una larga trayectoria de, bueno, pues iba a decir andamiaje, pero sí, también se puede decir andamiaje, no solo es caminar, sino es construir. Así es que muchas gracias a Jaime Viñas, que está en nombre de esta compañía con nosotros. Jaime es HR Business Consultant de Endalia, y con él en su momento, cuando estuvimos planteando el foco de esta sesión, pensamos que hablar sobre la evaluación de competencias y sobre todo cómo tiene que empezar a enfocarla el directivo, que para bien o para mal tiene que asumirla con sus equipos, pues pensábamos que era un tema o un temazo, que de verdad se ha revelado como un temazo por el número de inscritos que tenemos, pues porque al pobre mando le tenemos un poquito presionado por todas partes, por arriba con los resultados, por abajo con los empleados. También además son responsables de su bienestar, de su salud, de su desarrollo. A ver, en algún momento dado tendremos que centrarnos un poquito en qué necesita también el mando. Bueno, pues en esta ocasión vamos a intentar hacerlo desde esos requerimientos que le exigiría esa evaluación un poquito más fluida, un poquito más constante, un poquito más cercana con el empleado. Y para ello contamos también con Patricia Iglesias. Ella es directora de Personas y de Cultura de Techsology, si no me equivoco, ¿vale? Que tiene larga trayectoria en gestión de equipos, y para la que además en las sesiones que hemos estado previas preparando, pues este tema es como de esos que dice, me gusta, hay que cuidarlo, ¿no? Muchísimas gracias por estar también con nosotros, Patricia, va a ser un placer. Antes de iniciar la sesión en sí misma, os recuerdo a todos los que estáis sumándoos que si tenéis algún momento en el que tengáis que salir, no os preocupéis, porque luego al final, como siempre hacemos, os enviaremos tanto la grabación completa de la sesión como algún material que pueda surgir a lo largo de la misma y que consideremos que es de interés para vosotros. Y de igual manera, mientras estamos en la conversación, podréis formular las preguntas que os surjan. Yo os recomiendo que lo hagáis mejor a través de la opción preguntas y respuestas, porque es más fácil de gestionar, pero que si queréis hacerlas a través del chat, también estamos atentos. En esta ocasión me lo van a poner muy fácil, porque la conversación la van a mantener mis dos invitados, Patricia y Jaime. Y a tal efecto, pues os dejo ya a los mandos. Yo estaré gestionando las preguntas mientras tanto, ¿de acuerdo? Y cualquier duda, situación, pues estoy al quite. Voy a tener que limitarme mucho, pues sabéis que me gusta mucho preguntar, pero las dejaré para el final. Adelante, Patricia y Jaime. Fenomenal. Muchas Oye, gracias. pues un placer el que nos deis la oportunidad, tanto a Patricia como a mí, el poder dar aquí esa experiencia, ese granito, un poco de conocimiento y que espero que sea interesante, que sea agradable. Y lo dicho, luego en los últimos minutos haremos cuestionario de preguntas y dudas y vamos a ello. Yo simplemente, si te parece, Patricia, bueno, si quieres presentarte primero, perdón. Bueno, ya me han presentado. Yo quiero dar las Eso. gracias por poder estar aquí, a ver si aportamos valor y realmente lo hacemos fluido. Vale, yo lo que voy a hacer es para los oyentes que nos están aquí escuchando y van entrando en la reunión, voy a simplemente comentar las temáticas, los 4 o 5 puntos que se va a tratar. Principalmente hablaremos con Patricia, ¿no? Del desempeño, qué es y por qué medirlo, de las nuevas necesidades del talento, es decir, la medición en las distintas modalidades de trabajo, la parte de entrevista de desempeño versus conversaciones continuadas, herramientas y datos, parte importante y a tratar. Y por último, el papel del líder, es decir, cómo mejorar la experiencia del empleado. Bueno, principalmente, como he dicho, Patricia, vamos a hablar de las prácticas de un buen líder, es decir, debe aplicar en esa evaluación del desempeño y desarrollo de sus equipos. Y está claro, ¿no?, que el desempeño de los trabajadores es un pilar fundamental para el éxito de cualquier compañía, impactando directamente la productividad y bienestar organizacional. Oye, para poner todos en contexto, ¿no? ¿Qué es y por qué medirlo? La pregunta sería, ¿cómo definirías el desempeño de los trabajadores y por qué es importante medirlo? Bueno, es importantísimo medirlo. Al final, para mí el desempeño como concepto formal, lo que es ese conjunto de acciones, de habilidades, de comportamientos, sobre todo de resultados, que cualquier trabajador aporta al puesto de trabajo. Pero creo que es importante saber que lo que hay que hacer ahí es medir, pues, cómo se cumple con las responsabilidades y con las expectativas laborales del propio puesto, y sobre todo cómo se contribuye a la consecución de objetivos de la propia compañía a nivel de estrategia global de compañía, y qué valor añadido aporta también cada uno de los trabajadores dentro de su propio desarrollo, ¿no? Yo creo que es un conjunto de muchísimas cosas
que hay que acabar de aterrizar con la propia cultura para saber qué quiere medir cada una de las compañías, porque creo que es distinto, ¿no? Total. Oye, y si hay un punto que también tocamos, es la parte de que conlleva, ¿no? Para la organización y para los empleados, si hay algo de beneficio realmente en hacer este proceso en ambas partes. ¿Tú crees en ello? Pienso. Totalmente, si se hace bien, si se hace bien. Vale, Creo que la base ahí es que se haga bien. A ver, si quieres lo dividimos en empresa-empleado y así total. lo podemos dividir, aunque realmente está muy relacionado, ¿no? Pero, por ejemplo, para la compañía, si nos ponemos en el punto de vista de la compañía, creo que vamos a hablar de la evaluación de desempeño típica y formal que se utiliza hasta ahora y que cada empresa la hace de una manera distinta, ¿no? Pero al final lo que nos permite como empresa es saber de manera muy objetiva, ¿no? Con datos específicos, si tenemos a las personas en el equipo que queremos y que necesitamos. Para mí eso es lo que nos ayuda a aterrizar. A partir de aquí podemos identificar fortalezas, identificar áreas de mejora, tomar decisiones de manera súper objetiva, ¿no? Ayudar a motivar y a ampliar el compromiso de nuestros equipos. Repito, si lo hacemos bien, si lo hacemos mal es todo lo contrario. Luego nos puede ayudar, que es importantísimo, a alinear los objetivos que planteamos en cada una de las personas del equipo con los propios de la compañía, ¿no? Con los organizacionales. Detectar empleados clave, que para nosotros es importantísimo. Y si hablamos de las personas del equipo, pues es muy similar, pero si para la empresa lo que queremos saber es si las personas que tenemos son las que necesitamos o las que queremos, para la persona que está trabajando, creo que es importante una evaluación de desempeño para saber si todo ese esfuerzo que está realizando está alineado con esas expectativas, ¿no? Con esas necesidades y también con las propias, porque también tenemos expectativas propias pues, a nivel de desarrollo, a nivel de reconocimiento, ¿no? de oportunidades de formación, yo qué sé, planificación de carrera, podríamos hablar de mil cosas, pero es obvio que si lo hacemos bien y conseguimos casar las dos partes, funcionan y son muy necesarias. Es un proceso de crecimiento mutuo entre la compañía y el empleado que Exacto. se requiere, por lo menos a nivel comunicativo, el darse cuenta de los aspectos, como tú dices, que se están haciendo de mejora, o aunque Mm. se estén haciendo mal, pero el poder medirlos, el poder gestionarlos entre empleado, organización y esa Sí. evaluación tenga, pues como dice su nombre, evaluar, ¿no? El poder Mm. mejorar día a día en los procesos. Oye, lo que está claro, que la parte, ¿no? de medición en las distintas modalidades de trabajo, es decir, el talento, bueno, ya no busca lo mismo de siempre y las compañías bueno, pues debemos adaptarnos a estas nuevas demandas que hemos comentado, ¿no? Que queremos contar pues, incluso con los mejores. Por ejemplo, Ujú. el teletrabajo, ¿no? y la flexibilidad son un requisito para muchos profesionales a Sí. la hora de formar parte de una organización. La pregunta que te quiero lanzar, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo podemos adaptar las estrategias de evaluación del desempeño a las distintas, pues eso, modalidades de trabajo, ¿no? que hay hoy en día? ¿Cómo podríamos conseguirlo? A ver, creo que no tiene tanto que ver con la modalidad de trabajo, Ujú, creo que tiene más que ver con una cultura empresarial, ¿no? Nosotros como empresa, ¿qué queremos medir? ¿Qué necesitamos medir? ¿Qué cultura de feedback tenemos? Si no la tenemos, qué nivel de confianza tenemos en los equipos para saber si estamos ejerciendo ese micromanagement o no? Qué espera el equipo de estas evaluaciones, qué espera de nosotros. O sea, yo creo que hay como todo un mix de cosas ahí que ujú, tenemos que gestionar y que no dependen tanto de la modalidad de trabajo. Lo que sí que es cierto es que cuando establecemos los objetivos para poder evaluar, ahí sí que influye la modalidad de trabajo. No es lo mismo evaluar a una persona que está trabajando en remoto 100%, a la que no podemos tener en la oficina, tener conversaciones de oficina o incluso medir métricas de oficina, que con una persona que tiene un modelo híbrido o que está de manera presencial, ¿no? Entonces, a lo mejor como enfoque creo que tiene más sentido que personas que están trabajando en remoto 100%, pues nos basemos más en medir resultados y tiempos de entrega, por ujú. ejemplo, de proyectos o algún KPI de rendimiento, de productividad específico, pero luego trabajar muchísimo las herramientas y cómo fomentamos esa autogestión, esa gestión de proyectos, esa colaboración entre equipos, ¿no? Para poder adaptarse al modelo remoto. Y en cambio, en los modelos más presenciales, y me lo voy a inventar 100% porque dependerá de cada empresa, a lo mejor lo que podemos medir más o podemos trabajar más es una observación más directa, una interacción más diaria, ¿no? Si coincidimos con estas Ujú. personas en la oficina, el feedback inmediato, en vez de tener que poner un one-to-one a fecha X porque no coincidimos, cómo interactúa con los equipos, qué dinámicas internas tenemos, son remotos mucho más complejo. Entonces,
para mí, y es mi humilde opinión, creo que no influye tanto el tipo de trabajo, sino cómo queremos medir y cómo establecemos esas mediciones o esos KPIs para poder medirlo. Total. O sea, no hay un impedimento realmente que sea la No, parte de la no. Si se hace flexibilidad. bien, de verdad que no. Total. De hecho, un poco el tener también la idea de que aunque haya esa modalidad, ¿no? de teletrabajo, flexibilidad y demás, tener también es decir, el proceso de que esa evaluación se pueda hacer a través de herramientas, a través de soluciones, a través de comunicación vía manager, vía empleado, pero que no se deje Exacto. de lado. Es decir, que no por tener esa modalidad de teletrabajo se tenga que evitar hacer esa parte de desempeño o se tenga que hacer con Claro, menos asiduidad, ¿no? Pero bueno, el tenerlo, que no es claro. un inconveniente, eso es lo No es un que... inconveniente, pero sí que es verdad que te da más trabajo Ujú. y que tienes que tener una cultura mucho más definida y además, esto es importante, hay que intentar evitar penalizar a las personas que están en remoto versus las personas que están presencial, porque las dinámicas humanas funcionan así y la tendencia a veces es esa. Entonces, para poder evitar esto, realmente tiene que estar todo muy, muy, muy bien definido y muy bien aterrizado. O sea, yo creo que eso es lo importante. Oye, vamos a tocar también otro punto que es la parte de entrevistas de desempeño versus conversaciones continuadas. Es decir, en el Ujú, proceso ya nos metemos un poco más en materia, ¿no? Al igual que cambian, pues eso, la demanda del nuevo talento, también se transforma en la que las empresas pueden medir el desempeño, ¿no? de sus trabajadores. Hasta ahora lo más común era hablar de las entrevistas de desempeño, pero también encontramos lo que es las conversaciones continuadas. Una práctica quizá más informal, pero lo que puede dar, pues bueno, bastante fruto. Entonces, mi pregunta realmente ahí que te lanzo es, ¿en qué se diferencia ambos enfoques a la hora, ¿no? de gestionar el rendimiento y el desarrollo profesional? Y luego, aseguro, perdóname, bueno, ¿cómo podemos asegurarnos, claro, de que esto que estamos midiendo es lo que tenemos que medir? Es decir, que lo estamos claro. midiendo bien. A ver, son dos estilos diferentes, pero realmente son complementarios. Yo los distinguiría en que una evaluación de desempeño es algo que se realiza de forma puntual durante el año, es decir, tú lo realizas, pues lo puedes hacer Ujú. semestral, anual, estableces una fecha, es un concepto como muy formal, todo está muy estructurado, lo tienes ya muy programado, ¿no? Y además la medición es de un periodo determinado, es algo que vas estableciendo a largo plazo. Para mí la gran diferencia con el feedback o esas conversaciones continuadas es que son mucho más informales, Ujú. son más del día a día, se hacen de forma continuada o deberían hacerse de forma continuada, que sería lo suyo, pueden ser incluso hasta diarias, ¿no? Depende de lo que estemos hablando, pero no hay un concepto de tiempo formal, realmente ahí tiene que ser algo que se trabaje y se enfoca más a lo mejor en la propia persona y en sus sentimientos y en su evolución dentro del momento, que no tanto dentro de un periodo de tiempo determinado. Para mí las dos son complementarias, es decir, tú puedes hacer una evaluación de desempeño, me lo invento, a final de año y medir unas métricas determinadas que tú hayas consensuado con el equipo, pero luego puedes tener un feedback continuo durante el año para poder tener más información. Lo que sí que es cierto, yo soy más fan del feedback continuo que de la evaluación de desempeño. Entonces, para mí es mucho más complejo hacer una evaluación de desempeño al uso si realmente tienes una cultura de feedback continuo, porque todas esas conversaciones ya las has tenido y al final lo que estás haciendo es repetir las cosas, ¿no? Entonces, si tú trabajas esa cultura del feedback Ujú. y hablas a menudo con la gente del equipo y ya sabes lo que hay detrás de cada una de las personas del equipo, quizá no tiene tanto sentido una estructura tan formal de evaluación de desempeño y hay que medir otras cosas, pero depende mucho de cómo lo tengas establecido dentro de la propia empresa. Lo habitual es que se hagan evaluaciones de desempeño en una fecha determinada y el feedback peque de continuidad. O sea, que Esto es lo habitual. hay un parón entre medio que puede ser crucial para luego hacer esa evaluación de desempeño bien medida, bien corregida. Es decir, lo que tú dices, la parte de las comunicaciones es vital. Al final, entre manager, empleado y organización, uno de los Claro, puntos que no hay que tener miedo es incluso a solicitarlo, al pedirlo, al comunicar. Es decir, tener digamos, una solución, ¿no? En el que se miden cosas que solo se abre no en la fase final, sino entre medio, en esa comunicación claro, directa con manager. Y además, en el desarrollo de un empleado puede ir variando en el día a día de su trabajo. Hay picos puntuales a nivel moral y a nivel profesional donde ese tipo de evaluaciones que se miden pueden intervenir. Es que es difícil. Y ni te cuento como totalmente, era antes, en lo que no es lo mismo presencialmente, tener a tu manager codo con codo, que lo tienes cerca, o bueno, entrevistas que se pueden hacer de este estilo a nivel remoto, a nivel en otros, ¿no? en otros campos.
Claro, aquí te tienes Claro. que acostumbrar más a tener la agenda muy organizada y a no olvidarte de nadie ni de timings, porque si tú te planteas a lo mejor hacer un one-to-one con la gente de tu equipo, pues una vez al mes, por ejemplo, me lo invento, Ujú. pues no te esperes a ver cuándo me acuerdo de hacerlo, porque no lo vas a hacer, porque se te come el día a día, agéndalo cada mes y si luego lo tenéis que mover de fecha no pasa nada, pero hay que ser como muy organizado cuando trabajas en remoto. En cambio, cuando estás en la oficina, oye, pues coincido, hablamos, es diferente, ¿no? Por eso, para mí no es tanto el cómo influye, sino cómo te organizas en esto. Y creo que me preguntabas también cómo lo Ujú. medimos, porque al final Sí. claro, estamos hablando de que tiene que haber un feedback continuo. Para mí, esto tiene que ser complementario a la medición de NPS y de lanzamiento de encuestas de clima, porque todo esto te da también muchísima información de cómo están las personas dentro del equipo y si realmente coges los datos y los analizas, tú puedes ir viendo en qué cosas puedes mejorar como compañía e incluso puedes lanzar encuestas específicas sobre el liderazgo para saber en qué áreas pueden mejorar los líderes de la propia empresa. Entonces, para mí importantísimo medir muchísimo y de forma continuada. Y a Ujú. nivel de qué tenemos que medir, aparte de todo este clima, o vuelvo otra vez a lo mismo, dependerá de la empresa. Habrá empresas que le den más peso a la consecución de objetivos de ventas, me lo invento, y habrá otras que a lo mejor estén en un punto en el que valoran más todo el feedback que se reciba del liderazgo porque están trabajando en el propio liderazgo, ¿no? Entonces dependerá mucho de lo que la propia empresa esté midiendo en ese momento a nivel de estrategia. Lo que está claro es que cualquiera de los objetivos que se planteen tienen que estar bien definidos, tienen que ser medibles y la gente los tiene que conocer, porque pecamos mucho de poner objetivos, pero luego no trasladarlos al equipo, no Ujú. explicarlos bien y no educar en cómo se miden y en qué KPIs hay detrás de estos objetivos para que todo esté alineado y la gente sepa en qué o en base a qué se les está midiendo, ¿no? Aquí hay una parte muy importante de Frente a formación los datos. al equipo, Entre sí. oración y empleado. El estar preparado, ser consciente de qué objetivos me voy a enfrentar y si son capaces eso de poder ejecutarlos y de manera exitosa. Hombre, uno de los puntos que también viene a colación es la parte también de las herramientas y los datos, ¿no? Es decir, hemos hablado de la importancia de medir el desempeño y de estrategias para hacerlo, pero si vamos a la práctica, realmente a lo que nos atañe, a lo de apuntarnos en la agenda, los one-to-one, pero ejecutarlo, para decir, hoy un día tenemos que sentarnos para ambas partes y hacer esto, hacerlo real, hacerlo exitoso, ¿no? Es decir, oye, ¿qué KPIs o indicadores clave del desempeño deberían medir un buen líder? Uno o dos, los hemos nombrado, pero ¿qué KPIs realmente, no? Vuelvo a lo mismo, yo creo que no te Ya, estoy dando la fórmula mágica, pero es que dependerá del punto en el que se encuentre la claro. compañía y de las cosas o los objetivos que queramos medir. A ver, están los típicos, productividad, tasa de cumplimiento, puedes tener de calidad de trabajo, puedes tener de colaboración, pero hay algo que para mí es muy importante y es donde más peca el liderazgo ahora mismo, que es algo que tenemos que hacer desde recursos humanos y que no deberíamos, nosotros deberíamos ser mentores y no deberíamos ser ejecutores, y es toda la parte de saber exactamente qué nivel de rotación o qué tasa de retención tienes en los equipos, cómo reconocer a la gente del equipo, número de reconocimientos, cómo está el engagement, la eficacia de tu propio liderazgo, ponerte en el punto de mira y saber si realmente la gente que está en tu equipo está contenta contigo y en cómo lo estás haciendo. Y luego hay una parte también importante financiera que el liderazgo no suele gestionar y es, por ejemplo, el rendimiento financiero. Oye, ¿cómo estamos en el EBITDA? ¿Cómo impacta todo lo que estamos haciendo en el equipo? Las decisiones de incorporar gente, de desvincular gente, cómo fluctúan los números y el headcount cuando estamos trabajando todo esto. Pues para mí hay como estas dos áreas que son muy, muy negras, ¿no? en el liderazgo, porque al final te focalizas mucho en la operativa del día a día y pierdes de vista todo esto. Y para mí es importantísimo que estén mentorizados al 100%, pues tanto por finanzas como por recursos humanos, pero para mí un líder o una líder que no sabe qué rotación tiene en el equipo, qué está fallando en el equipo y qué es lo que realmente motiva al equipo, para mí no está haciendo bien su trabajo. Y esto es uno de los puntos donde tenemos que poner más foco ahora mismo. Ujú. Total. O sea, desde luego que al final ahí viene el nombre, ¿no? De líder y que la gente haga ese seguimiento, o sea, un punto, digamos, pues de esplendor, de decir, oye, yo me fijo en esta persona para ser, o sea, que me hace crecer en el equipo y yo le hago crecer a él. O sea, es un punto, ya te digo, de win-win y tenerlo como referencia.
A ver, realmente también, digo, estamos hablando de preguntas, hago preguntas muy similares. Hay algunas en las que es verdad que me gustaría centrarme más ahora en lo que son herramientas digitales ¿Vale? y por hacer una pequeña introducción, ¿no? Está creo que durante los últimos años las organizaciones se han visto involucradas en esa transformación digital. Ha llegado, o sea, realmente ha llegado y está llegando y esto va al alza. El tener digitalizado, el poder comunicar, tratar con el empleado desde una plataforma, desde una solución. Pero bueno, con la aparición de estas nuevas herramientas digitales, en el caso del desempeño, aquí, bueno, sí que nombro en Dalia, pues bueno, o por ejemplo como un software, ¿no? Específico para que permita a los managers pues, fijar objetivos específicos en función del perfil de cada persona. Hacer un seguimiento de estos o que el propio trabajador tenga pues también acceso, ¿no? a esta información en tiempo real para hacer procesos de autoevaluación, lo que hablamos el tema de las comunicaciones y demás. Entonces, la pregunta es, oye, ¿cómo realmente ¿no? las nuevas tecnologías, caso pues de DALL-E y Chat, como podía ser, pueden facilitar, ¿no? la retroalimentación y hacer las evaluaciones más efectivas? O qué aspectos, ¿no? o beneficios destacarías pues contar con una herramienta de este tipo? Bueno, para mí son clave. O sea, yo ahora mismo si no tuviera softwares para medir clima y para ejecutar o desarrollar las evaluaciones de desempeño, tendría muchísimas carencias a nivel de información y de resultados, sobre todo. Es importantísimo que aunque tengamos una herramienta muy simple y muy básica, la tengamos. Nos ayuda a poder poner foco realmente en lo que queremos medir y no tanto en cómo lo vamos a medir, porque ya viene predeterminado y lo puedes Ujú. configurar de 1000 maneras diferentes, con lo cual avanzas muchísimo en todo esto. Y además es una herramienta, y ahora por ejemplo te hablo de la medición de clima, que al final va muy relacionado con lo que estábamos hablando, de tener información a tiempo real de qué cosas debemos trabajar antes de que se produzca un conflicto, por ejemplo, ¿no? Porque empezamos a ver cómo se mueven las métricas hacia arriba o hacia abajo en un momento determinado, en una pregunta determinada que se lanza en la evaluación o en la medición de clima, y evidentemente tú puedes intervenir a tiempo real. Si no tuviéramos estas herramientas y no estuviera automatizado, volveríamos al formulario Google o Excel de toda la vida Vale. y tendríamos que hacerlo de forma manual, no podríamos hacerlo de forma continuada porque es que es inviable totalmente, porque la carga de trabajo no lo permite y evidentemente luego no tendríamos toda la información que tenemos y que podemos descargar y con la que podemos trabajar, ¿no? Para mí es importantísimo. Y luego hay una cosa de la que no hablamos porque nos basamos mucho en los softwares, pero es que las herramientas de comunicación interna tipo Slack es que es básico para poder trabajar y poder comunicarte a tiempo real, poder dar ese feedback, poder crear grupos de trabajo, poder desarrollar un Total. montón de cosas. Para mí la tecnología es clave. A ver, a nosotros uno de los puntos, y es verdad que no comentamos aquí con Endalia, ¿no? Realmente nosotros trabajamos la parte de desempeño y talento, en lo que es la evaluación por objetivos, también la parte de competencias y también tenemos la parte del canal de comunicación interna. Es decir, al final la información con los diferentes perfiles entre un manager, un empleado, el tener ese control, ese acceso, no tener ese miedo, ¿no? De decir, oye, yo aquí tengo la información en tiempo real, hombre, saca muchos factores de éxito, no solo para el empleado, para hacer sus Claro. procesos, sino, entiendo, para los equipos, para dedicarlo a la parte más estratégica y el poder hacer crecer sobre todo al empleado y al departamento. O sea, es un punto al final de éxito común. Oye, también me gustaría contar con la parte del papel del líder, lo hemos comentado, ¿no? Y cómo mejora la experiencia del empleado. Sí, es verdad que estamos llegando un poco a, bueno, pues al final de la charla y a mí me gustaría también pues, tratar contigo, Patricia, tu faceta como consultora y formadora en temas de liderazgo. Entonces, entiendo que un buen líder busca lo mejor, lo hemos hablado, lo mejor para el equipo y para el desarrollo de sus integrantes dentro de la organización. La pregunta que yo te lanzo es, oye, ¿cómo se relaciona, ¿no? La evaluación del desempeño con el desarrollo profesional de los trabajadores? Es decir, esa creación de planes de desarrollo individuales, lo hemos ido hablando, pero ¿cómo seguirá? Un poquito. A ver, primero, alineada contigo en que normalmente todas las personas que ejercen el liderazgo quieren lo mejor para sus equipos. Creo que esto es importante que lo sepamos No, porque muchas total. veces penalizamos a los líderes porque no lo hacen bien o porque tienen alguna carencia en alguna habilidad, pues porque a lo mejor no han tenido la posibilidad de desarrollarla, pero no es porque no quieran. Yo creo que en un porcentaje elevadísimo de los casos los líderes lo quieren hacer bien, solo que muchas veces no saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces vamos a intentar tener un poquito de paciencia con estas cosas, sobre todo desde hace unos años en los que le damos más peso a la parte de soft skills y estamos trabajando en ello en muchísimas organizaciones, ¿no? Yo creo que esto es importante. Y luego, pues a nivel de cómo relacionar esta evaluación de desempeño con el liderazgo y con el desarrollo de las personas que están en el equipo, pues evidentemente creo que para las personas que están en un equipo el poder tener
una evaluación de desempeño concreta en un momento determinado, que suele ser a principio o final de año, que evalúa todo lo que ha ido pasando, y voy a partir de la base que no tenemos ese feedback continuado y que nos basamos únicamente en esta evaluación de desempeño, es una oportunidad de conversación que seguramente no tenga en otro momento sobre él o ella a nivel mucho más profundo y mucho más personal, y creo que es un momento de aprovecharlo al máximo, tanto por un lado como por el otro, ¿no? Porque ahí se pueden tratar temas muy, muy concretos, tipo, pues lo que decíamos, identificar áreas de mejora, esas fortalezas, ¿no? Cómo planteamos objetivos de cara al ejercicio siguiente durante el tiempo que sea. ¿Cómo fomentamos esa retroalimentación? Oye, pues cada cuánto quieres que hablemos, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque también cada persona es diferente y tenemos que adaptarnos. No vamos a obligar a todo el mundo a hablar cada semana, porque no todo el mundo lo necesita, ¿vale? Hacer una revisión de, oye, mira, estábamos en este punto, ahora estamos en este. Y si realmente lo hacemos bien, pues podemos planificar un plan de desarrollo. Yo soy mucho más fan de los planes de desarrollo individuales que no de los planes de formación colectivo, porque está demostrado que no funcionan y que realmente si te adaptas a las necesidades del trabajador funciona muchísimo mejor, ¿no? Qué mejor momento que una evaluación de desempeño donde estás hablando de las cosas que se han hecho bien y las que se podían haber mejorado, como para poder poner en común con esta persona lo que ha ocurrido y ver en qué áreas podemos aprovechar una formación o incluso una promoción porque realmente lo has hecho mejor de lo que esperaba. O, oye, mira, te voy a dar acciones de la empresa porque creo que eres una persona clave para el equipo. No lo sé, o sea, al final Total. depende muchísimo de la situación en la que te encuentres, pero creo que hay que ser capaces, o por lo menos el objetivo es que seamos capaces de conocer a fondo a las personas que tenemos en el equipo y de lo que esperan de nosotros también como líderes, ¿no? Yo creo que eso es lo más difícil, pero es lo más importante. Hombre, desde luego que el empleado, aunque hay veces que damos por hecho de que lo van a realizar y demás, son las compañías o los managers, hombre, es un punto de beneficio sobre todo y satisfacción también personal y profesional que haya empresas, que haya un buen manager, que haya un buen líder, hay una compañía que confía en mí, que quiere, se preocupa por mí, sería la palabra, es decir, que me hace un seguimiento, que quiere crecer conmigo y que realmente me da puntos de mejora de área y de participación para llegar a un éxito común entre empleado y organización. Es decir, el Exacto. fortalecer, el cumplir con este tipo de propósitos, ya te digo, a través de herramientas, a través de mediciones, pero que tengan interés en lo que tú dices, un buen líder, ¿no? Que al final, pues bueno, es una persona que solo lo quiere lo mejor para el equipo, no solo para él, sino para el equipo, Sí, pero es gratificante. Es decir, yo aquí en la compañía también potenciamos este punto día a día en ese tipo de comunicaciones con nuestros feedback y al año, pero es bastante, pues, puedo decir, motivador que la empresa esté detrás de ti, que confía en ti. Obviamente tú tienes que cumplir, hay que rendir y a nivel individual, a nivel de equipo, pero que el equipo es parte de la compañía y está unido. Entonces eso es gratificante. Otra totalmente. de las preguntas, Patricia, ya por concluir, sería la de qué papel no toma la evolución del desempeño, lo que digo, en la parte de fidelización con los empleados. ¿Tú crees que esto conlleva que la gente no fidelice? Es decir, bueno, quiera trabajar con la compañía y haya un propósito de unión entre empleado y organización. Creo que la evaluación de desempeño forma parte de, pero no es la Ya, clave para la fidelización de ya. los empleados. La evaluación de desempeño, si se hace bien, insisto, es una más de las acciones que tenemos que realizar desde la compañía para que todo el equipo esté alineado, esté a gusto, no tenga ganas de irse y no escuche ofertas, ¿no? Porque al final yo creo que cuando escuchas es porque hay algo que no está funcionando bien. Evidentemente, hay una parte importantísima en la evaluación de desempeño, sobre todo en esas empresas que no tienen cultura de feedback continuo y que lo dejan siempre para ese momento determinado en el que la gente está esperando para, ¿no? Si Ujú. tenemos un espacio de seguridad psicológica adecuado y podemos expresarnos y no tenemos miedo a lo que nos van a decir en función de lo que opinemos, yo creo que puede potenciar muchísimo la fidelización, pero no únicamente solo la evaluación de desempeño. Ahí influye muchísimo el estilo de liderazgo, la propia cultura empresarial y el que realmente aprovechemos esa evaluación para reconocer los logros y no penalizar, que a veces la tendencia es, oye, mira, es que esto lo hemos hecho mal, pero no reconocemos todo lo que se ha hecho bien, para que siempre lo hablemos de forma muy constructiva, ¿no? De forma cooperativa, que no solamente como líderes estemos ofreciendo una conversación unidireccional, sino que realmente tengamos una conversación fluida y que la otra persona pueda opinar totalmente sobre su propio recorrido, que yo creo que es importantísimo. Que si de ahí sacamos planes de formación o de desarrollo,
evidentemente habrá una parte motivadora elevada porque es algo que crea mucho engagement, y si además lo aprovechamos para crear un plan de carrera determinado, si es que se puede, porque hay empresas que es inviable por la estructura que tienen, o incluso lo vinculamos a una subida salarial o al establecimiento de algún beneficio, pues evidentemente vamos a motivar a la gente con la evaluación de desempeño. Pero el bienestar de las personas que están en la empresa no van a ir únicamente relacionados con la propia evaluación de desempeño, sino con todo lo que hay detrás. Por eso yo creo que es importante que entendamos el cambio que hay. El paradigma que había antes era: voy a hacer una evaluación y vamos a cumplir, la gente rellena la encuesta, hace un check y la liquida y se ha terminado, motivación cero. Y en cambio yo creo que hacia donde tenemos que ir es a tener muchísimas más conversaciones antes de la propia evaluación de desempeño, y que la evaluación de desempeño no tenga tanto peso, que sea algo más que forme parte de, ¿no? Entonces creo que es hacia donde tenemos que ir. Sacar esa información, al final ya tengo la forma de comunicar, de que los empleados también manifiesten su punto de mejora, o es que es una unión entre organizador y empleado y el poder reflejarlo. Exacto. Si quisieras dar, ya por concluir, acabamos ya de cerrar las preguntas, algunos consejos, algún punto, alguna frase que quieras terminar antes de contestar a las preguntas que quieras dar a los oyentes, es tu momento. Patricia. Bueno, si alguien me sigue en LinkedIn, sabéis que soy muy fan de la cultura empresarial, así que para mí la clave es la cultura empresarial, en todo, Cultura, en el empresa, feedback, aprendizaje, todo el proceso. tal cual, tanto en los planes de desarrollo, en la comunicación, en cómo lo hacemos, en qué queremos ser, cómo lo estamos haciendo, todo es cultura empresarial. O sea, que se revise de verdad y con ganas y con corazón cómo tenemos definida, o por lo menos qué cultura hay informal, ¿no? A lo mejor no la tenemos aterrizada, pero es informal, tenemos dentro de las compañías, y qué queremos ser de mayores para poder trabajar e ir hacia ahí. Total, estoy contigo. Oye, no sé si te parece contestar a las Venga. cuestiones o preguntas si se han debido de realizar. Maite. Pues sí, vamos con ellas porque ya tenemos aquí unas cuantas. La primera Fenomenal. es de Javier, y nos dice: hace algún tiempo surgió la norma ISO 10667 sobre procedimientos y métodos para la evaluación de personas, pero no he visto que haya tenido mucho éxito su implantación. ¿Pensáis que aporta algo? Y si es que sí, ¿qué pensáis que merece la pena en evaluación de personas respecto de esta norma? A ver, la norma al completo no me la conozco, ¿eh? He de decir que no la he seguido mucho. Lo que sí que sé es que cuando salió, al final es como todas las ISO, cuando tú te certificas, que lo que te define es un plan de acción, cómo debes hacerlo y una estructura determinada. Creo que poquísimas empresas lo siguen, la verdad. No la conozco a fondo, con lo cual no puedo opinar. Y vuelvo otra vez a algo que hemos comentado. Yo creo que más que tener una ISO, lo que tenemos que tener claro es cómo queremos gestionar y qué objetivos queremos poner a nivel de empresa, vinculados a la propia estrategia, qué estilo de liderazgo queremos, cómo lo queremos hacer, e inventarnos nuestra propia estructura. No tenemos que ser tan rígidos con este tipo de cosas, pero es mi opinión, ¿eh? Y más en momentos en los que le exigimos mucha liquidez, mucha agilidad Exacto. y mucho, ¿no? Quizás Es sea que por ahí. las ISO yo creo que estaban muy bien hace unos años. De hecho, yo estuve en una empresa de certificación y están genial, pero hay cosas con las que no son muy compatibles ahora mismo. ¿No? Pregunta de René. Dice: el Leroy Merlin hacen planteamientos de objetivos individuales anualmente. Después, evaluación de desempeño anual y trimestral. ¿Qué pensáis de este sistema? ¿Es copiable? Eso ya lo apunto yo. Nosotros lo hacemos así también. Nosotros tenemos una evaluación de desempeño a final de año, tenemos un establecimiento y seguimiento de objetivos de forma semestral, y además tenemos el feedback continuado. Es totalmente compatible. Lo que pasa es que creo que lo hemos comentado en la conversación. Lo tienes que definir de una forma totalmente distinta, porque si no, al final acabas preguntando siempre lo mismo, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, por daros una pincelada, cuando hacemos la evaluación de desempeño a final de año, sobre todo lo basamos en el fit cultural. Trabajamos muchísimo el encaje con la propia cultura de la compañía, y ahí lo que tenemos es una retroalimentación 360 de compañeros y de todas las personas que están en el equipo, que nos dan la opinión de sobre si esa persona a la que estamos evaluando o que está siendo evaluada encaja en esos valores de la compañía y cuánto aporta en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, le hemos dado la vuelta porque nos dimos cuenta de que cuando estábamos poniendo objetivos ya estábamos pisando la evaluación de desempeño. Entonces, le damos mucho más peso a las habilidades blandas y al encaje cultural en la propia evaluación de desempeño. Pero es totalmente viable, ¿eh? Perfecto. Alicia nos pregunta: ¿se puede vincular el plan de competencias a un plan de acción y se puede hacer seguimiento de ese plan de acción?
Plan de competencias, ¿a qué se refiere? No sé si nos lo puede aclarar en el chat. Quizás en la parte de evaluación de competencias llevado a un plan igual formativo. Es decir, no sé eso es si lo Claro, que yo va más entiendo, ligado a ese punto. es lo que sí. entiendo. A ver, sí, claro, es viable. O sea, yo creo que aquí la imaginación nos da para que todo sea viable, ¿eh? Creo que tiene sentido también si somos capaces de aterrizarlo muy bien y de definirlo muy bien. Y sobre todo, que seamos capaces también de tener esa conversación con la persona implicada para ver si vamos alineados con lo que podamos proponer y lo que la persona quiera hacer también, el casar esas expectativas. A nivel de formación, creo que es muy importante que sean las propias personas las que nos planteen qué necesidades creen que pueden tener a nivel de desarrollo y que nosotros hagamos un poquito más de filtro, de decir, oye, pues tiene sentido dentro de la organización o no lo tiene, pero que sea individual. Creo que lo hablábamos antes también, que yo era más fan de los planes individuales que de las formaciones colectivas, ¿no? Evidentemente, si hacemos un curso de Excel, pues habrá un grupo grande porque se utiliza, pero cuando trabajamos skills determinadas, creo que es importante casarlo con la persona y si además hemos hecho ese plan de competencias, pues evidentemente, o sea, al final nosotros podemos evaluar esas competencias en la evaluación de desempeño y en función del gap que nos haga podemos vincularlo a una formación determinada, por supuesto. Claro. Nosotros, por Juan, aclarar, sí. no, perdón, digo, Perdón. aquí, por comentar con Endalia, ¿no? Es decir, uno de los puntos que tenemos, trabajamos es eso, esto, la parte de desempeño y talento, lo que es objetivos, competencias y ese plan de formación, ¿no? De desarrollo. Ahora bien, lo que tú dices, también tenemos la capacidad dentro de la plataforma que el propio empleado tenga la iniciativa de poder, por ejemplo, generar cursos que a ellos le han parecido interesante, el poder trabajarlo a través de la solución y mandarlo al manager y que se lo apruebe. Oye, he visto este curso que me puede venir bien para desarrollarlo y haya ese, ya te digo, comunicación que hablábamos de entrevistas, de decir, oye, creo que puede ser interesante para mí y para mejorar el día a día en mi compañía. Entonces, bueno, yo era Claro. para aclararlo porque es verdad que es uno de los puntos, es decir, que no solo la plataforma nos da la capacidad de medir y de sacar KPIs y de tener la comunicación directa, sino también de ir un poco más allá en el punto de decir, oye, yo como empleado, en la parte de formación, me puede interesar y poder llevarlo, ¿no? Es decir, le estamos dando información a mi manager, a mi líder, para hacerme ser mejor yo en la empresa, es decir, el poder crecer con ella. Nada, era Hay por... una parte muy importante que es intentar convertir en hábito el aprendizaje, las ganas de aprender constantemente. Total. Esto Lo tienes cuesta, ¿eh? bien, más que Juan, creo. Eso Esto cuesta muchísimo. cuesta mucho, pero en un mundo tan loco en cuanto a cambios, disrupciones, novedades, cosas que hace 5 años no veíamos, o eres un poquito curioso, tienes esa capacidad, Sí, o ahí sí. sí que te puedes quedar pues un poquito descolgado Existe el de miedo lo del que no, venga. de la negación, de dirán, ¿qué dirán? ¿Pensarán? ¿No me Sí, dejarán? No me... Y justo es el contrario. O sea, Pues fíjate que yo no creo que sea tanto eso, que a lo mejor hay empresas que ya, sí, ya. pero en nuestro caso, por ejemplo, que tenemos un budget para formación y que además trasladamos, por favor, decirnos cursos, vamos a ver qué queréis hacer y demás, pues a lo mejor la formación se acogen a ella un Ujú. 20% de las personas del equipo, que no tiene tanto éxito como nos gustaría, ¿no? Yo estoy con Maite, es muy, muy complejo el tema Ujú. de la formación y creo que ahí tenemos que trabajar muchísimo ese fit cultural. Es decir, si yo soy una empresa en la que valoro que las personas se reciclen, que tengan inquietud, que tengan ganas de aprender, luego realmente lo voy a medir para ver si es así y Ujú. si hay personas que lo están haciendo o no lo están haciendo. Y con las que no lo estén haciendo, porque tenemos maneras de medirlo, evidentemente, puedo tener esas conversaciones para intentar fomentar el aprendizaje y si no, pues evidentemente en un futuro tú puedes tomar según qué tipo de decisiones. Pero creo que es importante que seamos coherentes con el mensaje que lanzamos como compañía. mm, quizá ahora retomo las preguntas, pero que está a mí el tema del aprendizaje como que me parece tan crítico hoy en día. Yo creo Sí, que quizá el sí, punto de partida es hacer ver a las personas el valor que tienen para ellos las competencias transversales. Y una de exacto. ellas es el aprendizaje, el pensamiento crítico. Hay un montón de ellas que, bueno, no un montón, son unas cuantas que de verdad yo creo que son el paso previo después, porque una vez que las tienes esas interiorizadas, el resto resulta mucho más fácil. Sabes que Mm, tienes que hacerlo y ya cuentas con esa voluntad tuya que, oye, la voluntad mueve montañas muchas claro. veces, ¿no? Aparte del valor que Seguimos. aportan a la compañía, porque todo el Claro, aprendizaje, claro, o sea, por a ti como supuesto. empresa te interesa que la gente siga aprendiendo, porque todo el Claro, aprendizaje que tienen fuera lo van a aportar dentro del puesto de trabajo. Entonces, creo que es crítico el conseguir un ese equilibrio match. entre... Sí, 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 tal cual. También me pregunta Juan, al principio decía que también eso es esta cosa crítica, la de cómo hacer ver a los empleados que es importante medir los resultados y que no es una evaluación, examen, un momento horroroso del año, que ya viene, ¡puf, qué horror! Exacto, claro. Esto nos vamos a repetir aquí pero aquí entra la cultura de empresa. Es decir,
¿Qué dinámicas has tenido hasta ahora a nivel de evaluación de desempeño? Incluso cuando mides el clima. Muchas empresas miden el clima, pero luego no ejecutan ninguna acción, con lo cual la gente al final se cansa y deja de puntuar y deja de valorar, ¿no? Cuando tú tienes una empresa en la que cuando llegan las evaluaciones de desempeño lo que hay es pereza máxima, quiere decir que no las estás enfocando bien y que realmente lo que sale de ellas no acaba de motivar a las personas que participan. Entonces, ahí le tienes que dar una vuelta. Tienes que darle una vuelta, hacerlos partícipes, incluso volver a desarrollar el contenido que quieres meter de forma colaborativa. Es una de las formas que suele funcionar bastante bien. Pero sobre todo que las personas cuando rellenan esos cuestionarios, que yo entiendo que es un tiempo que dedicas, que es pesado, ¿no? Responder a todas las preguntas y encontrar el momento para hacerlo, al final, como seres humanos, lo que queremos es tener un resultado. Y el resultado es que cuando salga un informe y luego se sienten conmigo, yo tenga información y que después haya unas acciones que salen de todo eso. Porque si tú lo dejas ahí y no vale absolutamente para nada, pierde todo el valor y pierde todo el sentido. Incluso hay empresas que condicionan las respuestas, que esto ya me parece muy fuerte, pero lo sé de primera mano que hay empresas que condicionan la propia respuesta. Para eso no la hagas, no hagas evaluaciones de desempeño, no valen de Totalmente. nada. Totalmente. A este respecto, Marta nos pregunta cómo podemos comunicar estos valores y motivaciones a los líderes para que reconozcan la relevancia de las evaluaciones de desempeño. Primero se la tiene que creer el líder, si no es muy complicado que la cadena de comunicación hacia abajo funcione. Claro, claro. Bueno, es que me parece importantísima esta pregunta y además es de lo que solemos pecar más, ¿no? Aquí tenemos un trabajazo enorme, sobre todo desde el área de recursos humanos, de hacer permeable toda esa cultura y todos esos valores y de darle la importancia que requiere. No es sencillo, pero realmente siendo muy pesados y haciéndolo de forma sistémica y además sistemática, al final se consigue. Una de las claves es que realmente, y ya no te hablo de líderes, sino del equipo de dirección o comité de dirección, sean los primeros que se lo crean y que realmente quieran trabajar y quieran fomentar esos valores de la compañía, porque si no, no tendremos la potestad suficiente como para ir después a un líder y decirle, oye, no lo estás haciendo bien porque uno de los valores, me lo invento, es la cooperación y vais por libre. Tenemos que trabajar esto más. Y te dirá, bueno, total, si a lo mejor el CEO o la CEO hace lo mismo, entonces ¿cómo quieres que lo haga yo? Tenemos que ir muy coordinados con estas cosas y tenemos que trabajarlo muchísimo. Por daros un poco de luz, no es imposible. Yo lo he visto en varias empresas. Es un trabajazo enorme, pero de verdad que cuando se empiezan a ver cambios es súper, súper, súper gratificante para los que estamos detrás como Pepito Grillo, ¿eh? O sea que se puede. Total. Esta pregunta es para los dos. Ah, perdona, si quieres añadir No, yo también. comentaba eso, lo que decía Patricia, ver el valor, o sea, lo más difícil muchas veces es tener la ilusión, las ganas, ver que realmente tiene punto de mejora, pero hay veces por situaciones, incluso a veces está por coste, que también, es decir, el implementar un Exacto. proceso, una evaluación, una herramienta a nivel, pues que eso sea un departamento, el mayor peso lo tiene recursos humanos, pero que va a conllevar al equipo, a sus managers, Ya. pues es una lucha. Ahora bien, luego una vez que conlleva el proceso, ese cambio y ver los beneficios, es muy gratificante, desde luego, pero requiere tiempo, dedicación y lo que te Requiere den tiempo. luz verde para ejecutarlo. Y además, una vez se empiezan a ver los cambios, todo el mundo los abraza, de verdad, ¿eh? O sea, Me los cambios apetece. son tan Total. positivos Sí. que al final todo el equipo de liderazgo los acaba abrazando. Y si hay alguna persona que no lo hace, es porque realmente a lo mejor no tiene que estar ahí. O sea, se ve muy rápido Ujú. cuando no fluye algo dentro de la propia cultura. Se ve muy bien. La propia cultura expulsa lo que no funciona. Bueno, el ser humano es animales de costumbres. Una vez que se Exacto. acostumbra a algo porque le facilita la vida, porque le facilita la vida, al principio puede ser una curva de aprendizaje un poquito compleja, pero una vez que descubres que te facilita la vida, entonces ya no lo cuesta. Y eso es comportamiento humano. Ya Es así. está, nada más. Psicología pura. Totalmente. Y esta pregunta para los dos, yo creo que la podéis contestar. Claro, lo que nos dice Gabriela es, ¿asociamos la evaluación del desempeño siempre a subida salarial? Te dejo, Jaime, luego lo digo Bueno, yo. yo aquí simplemente añadir que no es que sea siempre, ¿no? Realmente hay empresas, hay departamentos, hay puestos en los que esas evaluaciones de objetivos van ligadas muchas veces a una retribución, pues Una variable, o revisión. unos incentivos, unas Ujú. comisiones. Entonces hay puntos donde sí que se mide, sobre todo, ya no tanto a nivel más
profesional en el día a día, en la parte más técnica, sino una consecución de objetivos, puestos comerciales, puestos de fabricación, donde realmente tienen que llegar a unas métricas, o sea, a unos puntos que tienen que cubrir, y eso le va a conllevar unos incentivos. Pueden ser, en general, pues eso, a bolsa de horas, a nivel sobre todo económico, pero por supuesto que hay empresas que miden este punto. De hecho, hay empresas que al 80% en su consecución de esa evaluación de objetivos tiene siempre una revisión salarial, una reducción variable o unos incentivos. De hecho, en la plataforma, aquí en EndaliHR, uno de los puntos es ese, sacar también esa métrica, ¿no? No solo lo que estamos midiendo, sino la consecución al final que conlleva en tema datos, en tema números, ¿no? Cifras. Por aportar opinión y vivencia, tiene sentido vincular las subidas salariales a una evaluación de desempeño, pero es muy peligroso. Porque cuando hay las evaluaciones de desempeño todo el mundo está esperando una subida salarial y no todo el mundo ha tenido un desempeño adecuado u óptimo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que si le das la vuelta, nosotros lo hemos hecho este año y ha habido mucho dolor por en medio porque había la costumbre de, oye, llega la evaluación de desempeño y hay revisiones salariales, lo hemos desvinculado totalmente, pero eso implica un trabajo enorme de, pues eso, de comunicación continua, de evaluaciones de objetivos o otro tipo de KPIs fuera, de planteamiento de objetivos de desarrollo, de sentarte con esa persona e ir viendo cómo va y realmente de aplicar esas subidas salariales fuera del periodo de la evaluación de desempeño para que la gente luego no lo vincule y no tenga un momento determinado. Es decir, cuesta mucho, pero creo que tiene también sentido que las personas que merecen una subida la tengan en el momento que sea y no esperando una evaluación de desempeño. Y además esté objetivamente pues, argumentado, ¿no? Oye, pues por este motivo, por este otro y por este otro, o porque mira, es una persona clave para mí y no quiero que te vayas y aunque tengamos una cultura estupenda, te voy a subir el salario porque también es importante, ¿no? Maravilloso. El problema de las evaluaciones cuando hacemos subidas es que incluso las personas que no performan son las que te reclaman estas subidas salariales y es muy complejo gestionarlo después todo a la vez, porque luego piensa que a lo mejor tienes 100 y pico peticiones que luego tienes que gestionar con líderes, etcétera. Es mucho más sencillo distribuirlo a lo largo del año, justificarlo bien, explicar bien el motivo de por qué sí y por qué no. Yo soy muy partidaria de dar subidas antes de que te las pidan, porque creo que tienen más sentido también. Además, las valoran muchísimo más que cuando te las piden, pero implica más trabajo. Evidentemente, implica un trabajo de liderazgo mucho más intenso. No olvidemos que tenemos en el horizonte la Directiva Europea de Transparencia Retributiva y que la evaluación del desempeño... Pero yo creo que no va a influir tanto, porque al final lo poco que he leído, corregidme, porque la verdad es que no estoy muy puesta, pero lo poco que he leído es que lo que nos va a obligar es a dar unas franjas. Entonces, tú vas a poder jugar con estas franjas totalmente. No... Pero las tienes que justificar. El concepto de explicabilidad lo van a llevar al extremo. Entonces, Total, la evaluación total. del Por eso te digo claro, que es la evaluación del importantísimo. desempeño puede ser una herramienta importantísima para aportar explicabilidad o transparencia. Si no Eso tienes sí. otras, es clave, totalmente. Claro. Si lo tienes combinado con medición de KPIs de productividad, con medición de objetivos, etcétera, y lo puedes justificar, realmente no va a aportar muchísimo más. Y a nivel de salarios, si tú ya tienes unas bandas salariales definidas, justificadas y lo tienes bien aterrizado, tampoco creo que el impacto sea muy alto. Va a ser un impacto muy alto en las organizaciones que no lo tienen bien hecho y que realmente tienen que justificar por qué se toman decisiones de manera aleatoria. Ahí es donde creo que va a ayudar realmente, ¿eh? Eso es. Pregunta de Alicia. En algunas de las herramientas que habéis comentado, ¿los trabajadores también pueden tener ese seguimiento de su evaluación o solo acceden los managers? Cosa Sí, también sí. importante que algunos se preguntarán muchas veces. No, lo pueden ver todo. Tienen acceso a todos los datos que hay. Y de hecho, bueno, depende de la plataforma, pero en nuestro caso, por ejemplo, que utilizamos Bizneo, pueden ver incluso los comentarios si las personas quieren que vean los comentarios, porque a veces hay comentarios anónimos, pero se puede ver todo, tienen visibilidad absoluta. Total. Sí, en el caso aquí lo mismo, en Elisa sería también otro fiel competidor, ¿no? En ese punto y también trabajamos la parte de los diferentes perfiles y las diferentes visualizaciones y conceptos que hay, no solo en el perfil de administrador de recursos humanos para sacar el control y la medición, sino que el propio empleado vea el proceso con sus funcionales facetas y al final tener esa comunicación que hablábamos entre empleado y manager.
O trabajamos también, eso es, desde aquí, sí, pero sí, de hecho tiene sentido, si no tendría para hacer ese Claro, proceso de autoevaluación, claro. el empleado y las empresas necesitan una herramienta, un modo donde el empleado pueda, pues eso, pueda dar su información, pueda hacer el proceso para luego el manager el poder medirlo, ¿no? Y hacer esa reunión, esa entrevista que hablamos entre entrevistas y comunicaciones guiadas. Claro, es que es importantísimo que la propia persona evaluada, cuando tienen la evaluación, tienen la reunión de evaluación, vaya preparada también y haya visto su propio informe, ¿no? Tiene Claro. todo el sentido del mundo. Y también ir también informada para luego, oye, poder tener una Exacto, conversación eso es. Y realmente. proponer, y proponer. Eso es. Vamos a ir acabando. Pregunta de Yolanda. Claro, en una evaluación anual donde medimos competencias y objetivos individuales, ¿cuál debe ser el porcentaje de peso entre uno y otro? Pues dependerá de lo que queráis medir dentro de la empresa. Nosotros, por ejemplo, en la evaluación le hemos dado un peso del 50% a la parte de encaje cultural, que para nosotros es muy importante, y el resto está repartido en las skills. Y los objetivos los tenemos aparte. O sea, que depende de lo que la empresa quiera, a lo que la empresa le quiera dar más importancia. Es que no tiene nada que ver objetivos Claro, con competencias. no tiene nada, nada, nada. Nos hacen una pregunta similar, en el caso, esta la hace Emilio, la hacía al principio, sobre KPIs que se deberían medir en operarios de fábrica que no tienen equipos de bajo. No sé si tenéis alguna experiencia previa, Jaime, Patricia, Normalmente que son le de podamos productividad, ayudar. ¿eh? Mm, Sí, Básicos, ¿no? sí, normalmente son KPIs muy básicos de tiempos, de productividad, de piezas, entregas. dependerá muchísimo, claro. Son más cuantificables, podemos decir, de algún punto. Es más sencillo, de hecho es más Sí, sí, sencillo. sí. Vale. A ver, la última. Esta ya es una pregunta comercial. Esta os la paso directamente. Porque además, como habla de vosotros, pero habla de competencia, pues a ver, vamos a ser un poco así, ¿no? Justos con las cosas. Total. A ver, yo tenía una última pregunta para cerrar. Y esto es relacionado con el feedback que hay que dar a la persona con la que estamos haciendo la evaluación esta del desempeño. Yo el otro día me leía un informe para escribir un artículo sobre el tipo de feedback que hay que dar o que es oportuno en función de los perfiles de alumnos que podemos tener, por ejemplo, en un curso de formación. Hay personas que aprenden porque son más visuales y aprenden viendo, hay personas que son más auditivas y aprenden escuchando, personas que son más kinestésicas y tienes que ir por el tema de la experiencia y tal. En una evaluación del desempeño también hay que tener en cuenta ese perfil de audiencia que tenemos. Totalmente, totalmente. El feedback lo que tiene que ser es adaptable a la persona que tenemos delante, igual que el tono de voz, igual que cómo estamos hablando, igual que de qué estamos hablando. Y de ahí la importancia del feedback continuado, porque si tú hablas con esa persona una vez cada 6 meses, no tendrás la capacidad de adaptarte porque no la vas a conocer. Cuanto más conozcas a la persona, de forma natural te va a salir mejor el poder adaptarte a cualquiera de las necesidades que tenga esa persona a nivel de comunicación, tanto verbal como no verbal. Que en el no verbal nos olvidamos mucho, pero también es Ujú. importantísima cuando estamos con alguien. Pero sí, sí, 100%. Claro, yo siempre pongo el Vale. punto a la hora de hacer ese tipo de evaluaciones. Realmente lo que da mucho gusto es la verdad, es decir, que sea el empleado quien tome la iniciativa en Tal ese tipo cual. de reuniones. Es decir, aquí es un punto en el que tiene que ser ambas partes, pero da un gusto cuando realmente finaliza casi la reunión el propio empleado y tiene claro ese proceso de ejecución, de mejora tiene eso, ese punto de decir, oye, ¿cuándo es la siguiente reunión para demostrar que lo estamos consiguiendo, que soy partícipe y que hago, y bueno, vamos a un buen rumbo? O sea, es una suerte. Lo que Sí. cuesta, lo que hablamos es el líder, tener que tirar, el preguntar cómo va la semana, los one-to-one que estamos hablando, ¿no? Pero al final, lo perfecto, o sea, no existe la perfección, pero si hacemos algo es que sea el empleado quien realmente tenga ganas de hablar, de comunicar, de contar y incluso de creerse que lo está haciendo bien y luego lo reflejaremos, luego lo vamos a medir, está claro, pero que tenga esa confianza. Pues yo os agradezco el tercer grado porque esto ha sido por vuestra parte una conversación estupenda. Pero yo cuando ya entro, sea preguntas de la audiencia o mías, ya me da la sensación un poco de que voy a, Nada, pues genial, eso, al genial. cuello. Pero bueno, nos están dando las gracias porque, bueno, pues mira, brillante exposición, muy interesante. Yo he disfrutado mucho de la Qué sesión, bien. habéis descendido muchísimo a una problemática que de verdad ahora hay que tomarse con una perspectiva diferente, que puede ayudar de verdad en los retos que tenemos de agilidad, de definición de nuevos planes de desarrollo, construcción de objetivos. Muchísimas cosas dependen de una conversación.
Ujú. Hablar, de una hablar. conversación, algo en lo que las personas pues somos muy buenas o deberíamos ser muy buenas, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? Si lo hacemos en nuestro entorno personal, ¿por qué no hacerlo también en el organizacional, ¿no? Y si ponemos a las personas en el centro y los líderes, por cierto, también están en el centro, ¿no? Los managers también, pues ejercicios como este nos ayudan a entender esto, que tenemos que poner un foco en unos, en otros y al final que la conversación pues fluya. Ha sido un Exacto. placer, de verdad, Jaime, Patricia. Ya me están Muchísimas pidiendo Gracias. poneros en contacto con más de un asistente, así es que os enviaré los correos. Gracias a todos los que nos habéis seguido, que habéis sido muchos, casi 200, y os enviaremos, como os he comentado, la grabación y el resumen que haremos de la sesión. Nos queda un último webinar de RH y después a descansar todos, ¿vale? Veranito. Que tengáis un muy buen día y Igualmente. venga, hasta la semana que viene. Un Igualmente. abrazo.